nivel 4, ¿qué tal? Una nueva clase de física con el tema ahora de primera condición de equilibrio, la segunda parte, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. A ver, veamos por aquí. La primera parte ya lo hemos visto, ¿no? De una manera ligera en el video anterior, en la clase anterior. Pero ahora lo vamos a ver de una manera más profundizada y todos los casos posibles, que es muy importante para problemas de un nivel académico ya intermedio alto, ¿cierto? Muy bien, jóvenes. Entonces empecemos. Cuando hablamos de la primera condición de equilibrio, estamos hablando del equilibrio de traslación. Y muchos alumnos, ¿no? Muchos postulantes indican y dicen lo siguiente, ¿no? Equilibrio de traslación. Entonces, ese objeto o ese cuerpo no debe moverse. No, eso es falso. Cuando hablamos de principio de equilibrio de traslación, estamos hablando de que este objeto no debe poseer aceleración. Y si no puede y si no debe poseer aceleración, eso significa entonces, jóvenes, de que el cuerpo tiene dos opciones. O puede estar en reposo o puede estar a velocidad constante. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Cuando hablamos de equilibrio de traslación, entonces ese cuerpo, su aceleración, ¿cuánto debe ser? La aceleración debe ser 0. Muy bien. Ahora, si la aceleración debe ser 0, la aceleración lineal, si la aceleración tiene que ser 0, eso significa que ese cuerpo o puede estar en reposo o puede estar con MRU. O sea, acá ponemos puede estar en reposo, eso significa que la velocidad sea 0, o si no, puede tener un movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, jóvenes, ¿qué más? Veamos por acá. Así sea reposo o así sea MRU, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto debe ser? 0. Si yo veo un cuerpo que se encuentra en reposo, como me indica de repente en algún ejercicio o un problema, entonces la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Pero si en un problema me dice, este cuerpo se mueve a velocidad constante o se mueve lentamente, también nos dicen, o a veces nos dicen se mueve con MRU, entonces en cualquiera de esos casos, a velocidad constante o MRU, o se mueve lentamente, eso significa que también en ese caso la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Muy bien, jóvenes. A ver, veamos aquí el primer teorema. Teorema de las tres fuerzas, pero en este caso, paralelas. ¿Qué dice el teorema de las tres fuerzas paralelas? Si todo cuerpo está ligado a tres fuerzas y dos de estas son paralelas, la tercera es estrictamente paralela a las dos primeras. Repito, si un cuerpo está ligado a tres fuerzas, eso significa, ¿no? Si tres cuerpos están ligados a tres fuerzas y dos de estas ya son paralelas, entonces la tercera tiene que ser paralela a esas dos primeras. Profe, no entiendo. Veamos por aquí el ejemplo. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de esa barra. Entonces, profe, tensión. Ajá. Entonces, la tensión, recuerda, y hemos visto en la clase pasada, que es saliente al cuerpo. Tensión. Muy bien. Profe, esa es una barra, ¿sí? ¿No? Vamos a suponer que sea homogénea. Eso lo dibujamos en el punto medio. Y dibujamos peso. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más? Profe, me doy cuenta de algo. ¿De qué? De que tanto esa tensión es vertical. Mira, ¿ven? Es vertical. Y el peso también es vertical. Entonces, no estoy diciendo que sean iguales, ¿ah? Estoy diciendo que son paralelas. Si la tensión y el peso, que ya son dos fuerzas, son paralelas, la tercera fuerza que se va a generar en la articulación tiene que ser necesariamente paralela a estas dos primeras. Por lo tanto, aquí dibujamos la reacción, ¿no? La fuerza de reacción de la articulación que necesariamente debe ser paralela. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué definimos? Definimos que la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, muchachos, el peso va a ser igual a la tensión más la reacción. Muy bien. Eso se cumple debido a que las tres fuerzas son paralelas. Muy bien, jóvenes, tenemos ahora un segundo ejemplo. Fíjate por acá. Tenemos una barra, ¿sí? Que está ligada a una tensión y también que está apoyada a una superficie rugosa. Préstame atención. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué digo entonces? Profesor, esa barra está ligada
a una cuerda, entonces ahí existe fuerza de tensión. Profe, toda barra tiene su peso. Vamos a suponer que es homogéneo, lo dibujamos en el punto medio P. Ahora la consulta es, jóvenes, estas dos primeras fuerzas son paralelas, vertical y vertical. Por lo tanto, la tercera fuerza que debemos practicar acá tiene que ser necesariamente paralela a esas dos primeras. Entonces, si es vertical, vertical, aquella tiene que ser vertical. Muy bien. Entonces, aquí dibujamos la reacción. Fíjate por acá. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? Mencionamos por acá que las fuerzas que van hacia abajo es igual a las que van hacia arriba. Correcto. Entonces, el peso, el valor del peso, que es la fuerza que va hacia abajo, es igual a los que van hacia arriba. La tensión más esa reacción. Pero jóvenes, ahí no acaba el análisis de este ejemplo. Jóvenes, quiero que te concentres en la parte de la reacción. Esto es un vector y este vector se puede descomponer. Muy bien. Entonces se descompone en estos dos, ¿no? Aquí se encontraría una fuerza, ¿no? Una fuerza. Y aquí, muchachos, se encontraría lo que muchos conocen como la fuerza normal. Aquí está la normal. Muy bien. Profesor, ¿esto qué significa? Profe, ¿y esta fuerza quién es? Esta es la fuerza de rozamiento, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos descomponiendo, ¿no? Y una vez que se descompone, ¿qué se cumple? La reacción al cuadrado. ¿A qué es igual la reacción? Como Pitágoras, ¿no? A la fuerza de rozamiento al cuadrado más la normal al cuadrado. Eso debemos de recordar siempre, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces recuerda, si yo tengo dos fuerzas paralelas, la tercera tiene que ser paralela a las dos primeras. Y esta, si deseas, lo puedes descomponer. Y al descomponer encontrarás la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Hemos terminado con el primer teorema. Muy bien, jóvenes, ahora continuamos con el teorema de las tres fuerzas concurrentes. Cuando tengamos un cuerpo y ese cuerpo lo vamos a analizar mediante su diagrama de cuerpo libre, no siempre van a ser fuerzas paralelas, como en lo que hemos estudiado con el teorema de las tres fuerzas paralelas. Va a haber fuerzas donde ya no son paralelas. Profe, y si no son paralelas, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se resuelve? Entonces, préstame atención por acá. Cuando tengamos tres fuerzas y estas no son paralelas, entonces tienen que ser concurrentes. Esa es la propiedad. Profesor, ¿qué es concurrentes? Que las tres fuerzas tienen la necesidad de pasar por un mismo punto. ¿De acuerdo? Préstame atención por acá. Mira, vemos aquí un primer ejemplo. Tenemos una esfera que está ligada a una cuerda, ¿de acuerdo? Y también apoyada a una cierta pared. Empezamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Préstame atención. A ver, en primer lugar lo que vamos a hacer es dibujar al peso. Dibujamos el peso. Muy bien. Y no se olviden que el peso lo podemos calcular multiplicando la masa por la gravedad, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Tenemos aquí una pared y una pared hace que genera una fuerza normal, ¿cierto? Y la fuerza normal, no te olvides que es perpendicular a su superficie. Muy bien. Fuerza normal. Y también, profesor, esta esfera está ligada a un cable. Por lo tanto, hay una fuerza de tensión. Así, de esta manera. Ahora, profesor, no entiendo cuando usted dice que son concurrentes. Allá, préstame atención aquí. ¿Qué te parece si la fuerza normal ampliamos su línea de acción? Ahí está. Estamos ampliando la línea de acción y también de la tensión. Ampliamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos aquí un punto. Tenemos un punto que está pasando la tensión, está pasando la normal y está pasando el peso. Entonces ese es el punto de concurrencia de las tres fuerzas. Ahora, seguidamente, cuando son tres fuerzas, existe la necesidad de que esas tres fuerzas sean capaces de formar un triángulo cerrado, ¿de acuerdo? Y secuencial. O sea, vector, continúa, vector y continúa, vector. Está cerrado, ya sea en el sentido antihorario, horario, eso es lo de menos, pero lo que sí tiene que formar es necesariamente un triángulo secuencial.
secuencial. Dibujamos el peso, dibujamos la normal y dibujamos la tensión. Para dibujar el triángulo vectorial, jóvenes, lo que podemos hacer es, de repente el tamaño lo podemos variar, pero no se puede variar la dirección. ¿Eso qué significa? Si la normal es horizontal, yo no puedo dibujarlo inclinado con otro ángulo, no puedo. Si la tensión tiene este tipo de inclinación, yo no le puedo dibujar con más pendiente, con mayor inclinación, no se puede. Debemos de respetar su dirección, pero el tamaño sí tiene que ser el necesario para que el triángulo se pueda cerrar. Bueno, jóvenes, vamos por aquí, un segundo ejemplo. Me dice que este cuerpo se encuentra en reposo, por lo tanto, vamos a dibujar, en primer lugar, jóvenes, vamos a dibujar al peso. En la clase pasada hemos aprendido cómo se dibuja el peso. El peso se dibuja en el centro de gravedad del cuerpo. Por lo tanto, dibujemos el peso. El peso se encuentra por aquí, así, de esta manera. Peso. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, existe una tensión, ¿correcto? Existe tensión, dibujemos la tensión. Ahí está, acabamos de dibujar la tensión. Muy bien. Ahora, escúchame bien, ya tenemos dos fuerzas. Con esas dos fuerzas es suficiente para saber esas dos fuerzas en dónde se intersectan. A ver, profesor, la línea de acción de la tensión es todo esto. Todo esto viene a ser la línea de acción de la tensión. La línea de acción del peso, la línea de acción del peso se encuentra por acá. Todo esto viene a ser la línea de acción del peso. Y te das cuenta que esas dos fuerzas ya se intersectan aquí. Esas dos fuerzas, tanto el peso y tanto la tensión, ya se intersectan ahí. ¿Eso qué significa? Que la tercera fuerza necesariamente tiene que pasar por ese punto de intersección. Así que dibujemos. Dibujemos aquí la reacción total, ¿no? La reacción total, dibujamos. Y dibujamos en esa dirección. Donde la línea de acción de esa reacción, su línea de acción, ¿de acuerdo? Tiene que pasar necesariamente por ese punto de intersección de las otras dos, para que ahora sí las tres fuerzas sean concurrentes, ¿no? Acá está la reacción total. Muy bien. Ahora, esas tres fuerzas tienen que formar un triángulo cerrado, ¿cierto? Entonces, si la tensión tiene esta dirección, dibujo la tensión. El peso es vertical, pero yo tengo que dibujar el peso más grande, mira, ¿ven? No le he cambiado la dirección, le estoy cambiando solamente el tamaño. ¿Para qué, profesor? Porque la reacción, este vector, tiene que tener la misma dirección, mira, ¿ven? Porque si yo dibujaba el peso más pequeño, la reacción hubiese sido así. Entonces no le puedo cambiar la dirección. Recuerda que las direcciones se deben de respetar. Por lo tanto, el peso lo tengo que dibujar más grande para que el triángulo sea cerrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, aquí tengo un ángulo, ¿correcto? Ese ángulo, ¿qué te dice? Profe, con la teoría de geometría, en líneas paralelas se puede aplicar la z. Así que él sería un ángulo teta. ¿Quién es el ángulo teta, jóvenes? El ángulo teta viene a ser la tensión con la horizontal. La tensión aquí, con una línea ficticia, dibujamos la horizontal de una manera chulada, ¿no? Y tenemos el ángulo teta. Profe, ¿y cómo voy a aprovechar este ángulo teta? Si me hace un poco difícil porque se encuentra fuera de dónde? Fuera del triángulo. Lo que vamos a hacer ahora, una vez ya trabajado físicamente, ahora incurrimos al curso de geometría. Vamos a trazar una línea a altura, ¿no? Una línea perpendicular al peso. Esto ya no es una fuerza, son líneas imaginarias, líneas geométricas. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la z, ¿no? Aplicamos la z porque esta es paralela y estas son paralelas dado que los dos son horizontales. Y con la ayuda de este ángulo teta, que puede ser 37, 53, 45, y con la ayuda de esa hipotenusa, que puede ser, por ejemplo, 5 raíz de 2, puede ser otro valor, entonces aplico triángulos rectángulos notables, ¿cierto? Entonces voy a poder conocer cuánto vale este cateto, cuánto vale este cateto. Y si yo conozco cuánto vale todo el peso, no por dato, y ya conocería solamente esta porción, resto porciones y encontraría esta de acá. Y al conocer esta porción y también esto, porque lo conseguí debido a los triángulos rectángulos, aplico Pitágoras y puedo conocer ya quién, a la reacción. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender en este curso? En el curso de física, en el capítulo de estática, ¿ya? Debemos de saber mucho lo que es
física. Y física es el diagrama del cuerpo libre. Y también necesito saber lo que es geometría, los triángulos rectángulos notables y los triángulos pitagóricos. Espero que hasta ahí, jóvenes, se vayan entendiendo. Muy bien, chicos, continuamos con los casos. Ahora vamos a ver el diagrama de cuerpo libre para cuerpos que están en contacto. Hay dos cuerpos que están, o sea, dos cuerpos en que vamos a entrar en análisis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Mira, ven, fíjate por acá. Tenemos aquí una especie de cuña, y aquí una cuña trapecial, y aquí una cuña triangular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay dos cuerpos, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería, profesor, el diagrama de cuerpo libre? Préstame atención. Lo vamos a hacer de dos formas. Profesor, ¿y cuál de las dos formas lo voy a resolver? Tú vas a tener que resolver ya sea de la primera o de la segunda, dependiendo de qué te pide el problema, cuál sea tu incógnita. Si es necesario hacerlo así, tenemos que hacerlo, es lógico, ¿no? Pero si lo hacemos así nomás, la respuesta ya sale. ¿No? Lo hacemos de una manera más práctica. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Pero préstame bastante atención en esta secuencia. Fíjate, profesor, ¿cómo sería la primera parte? La primera parte es si es que yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre por separado. Mira, profesor, dibujo la cuña trapecial, ¿ya? Y también dibujo la cuña triangular y los voy a separar imaginariamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empecemos a realizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos por separado. ¿Qué digo? A ver, profesor, aquí tendríamos peso. Muy bien, ya está, en el centro de gravedad. Peso del primer cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. O peso del cuerpo A, le ponemos, ¿ya? Peso del cuerpo A. Muy bien, profe, por esta parte hay normal. Muy bien. Aquí sí le vamos a poner normal 1. ¿Con los jóvenes? Normal 1. Profe, ese piso también genera una normal. Correcto, ese piso genera una normal, le llamamos normal 2. Muy bien. Luego, jóvenes, aquí existe la tercera ley de Newton, que dice acción y reacción. A ver, si estamos analizando a él, al cuerpo trapecial, ¿qué nos preguntamos? El otro cuerpo, ¿qué le hace al cuerpo en análisis? ¿Qué le hace esta cuña triangular a este cuerpo trapecial? Lo está presionando, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la fuerza de reacción entre ellos. Pero debido a la tercera ley de Newton, acción y reacción. Muy bien, acción y reacción. ¿Correcto, jóvenes? Sigamos por acá. Aquí habría un 90 grados, ¿no? 90 grados. Ahí está. Muy bien. 90 grados. Listo, jóvenes. Ya. Ahora, profesor, aquí yo veo 4 fuerzas. Correcto. Profe, ¿se podrá hacer un triángulo con 4 fuerzas? En este caso sí. Préstame atención. Mira. Reacción. Ya, dibujamos la reacción. Mira por acá. Estamos dibujando en la misma dirección. Reacción. Dibuja la normal. Ya está. Estamos dibujando la normal. La normal 1. Muy bien. Ahora, ¿quién dibujo? ¿Dibujo el peso o dibujo la normal 2? En primer lugar, ¿tú necesitas que se forme un triángulo secuencial o no? Ah, claro que sí. Entonces, normal 1, reacción, ¿y eso debe ser para dónde? Debe ser para arriba, ¿sí o no? Para que se forme triángulo secuencial. ¿Eso qué significa? Significa que si vamos a poner para arriba es porque se han restado estos dos que se encuentran en la vertical. Sería normal 2 menos ¿quién? Peso en A. Muy bien, aquí sería la normal 2 ya disminuido con el peso del cuerpo A. Así, jóvenes. Entonces, al hacer la resta, ellos dos generan un vector, una fuerza. 2 fuerzas, 3 fuerzas. Y con esas 3 fuerzas se puede formar el triángulo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más, profe? El ángulo. Ah, ya. Si este ángulo es teta, por paralelas, ¿cuánto sería este ángulo? Este ángulo sería teta. Muy bien. Ya está. Sigamos por acá. Mira, profe, una consulta. Dígame, a ver. Vamos a aplicar un poquito de geometría, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo llegamos a este angulito teta? A ver, fíjate aquí. Vamos a trazar una línea imaginaria, ¿de
¿acuerdo? Una línea, una vertical imaginaria. ¿Correcto? Ya está. ¿Este ángulo no valdrá teta o si vale teta? Claro que sí, profesor. ¿Por qué? Porque la suma de los internos me da el externo. Si eres 90 y eres teta, todo este ángulo tiene que ser 90 más teta. Si aquí es 90, significa que este ángulo, ¿cuánto vale? Este ángulo tendría que valer teta. La suma de dos internos me da externo. Y este ángulo teta es esta, ¿ves? Vertical y reacción. Vertical con la reacción. Ah, ya, entonces tenemos que trabajar bastante en la parte geométrica. Sigamos, jóvenes. A ver, vamos por acá. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del otro cuerpo. Aquí. ¿El qué tiene? Ah, profe, él tiene reacción. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene peso, profe. Muy bien. Tiene peso. Acá le ponemos peso del cuerpo B. Profe, y este cuerpo está ligado aquí a esa pared. Entonces, aquí hay una normal 3. Le ponemos normal 3. Y entre estos tres sí se puede hacer un triángulo, ¿no? Claro. A ver, dibujo el peso. Acá está. Peso de B. Luego, ¿quién dibujo? Aquí está la reacción. Muy bien, la reacción. Y por aquí, ¿quién está? La normal 3. ¿Ves? No he cambiado las direcciones. Y aquí tendríamos el ángulo teta, ¿no? Muy bien, el ángulo teta que ya se deduciría de una manera geométrica. Profe, y tanto aquí puedo trabajar triángulos rectángulos notables, dado que teta de repente va a ser notable. Y por aquí también, ¿no? ¿Y quién es el dato en común? El dato en común es la reacción, ¿no? La reacción. Tanto R y R es un dato común para ambos, ¿no? Es el dato que va a interrelacionar ambos triángulos. Profe, eso es por separado. Pero si yo lo trabajo como sistema, mira, como sistema sería así, jóvenes. Préstame atención. Lo que haríamos es como si nosotros a todo este cuerpo lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar, lo pegamos, ¿no? Agarramos y lo soldamos, por ejemplo, ¿no? De repente, ¿no? Profe, lo vamos a pegar, lo soldamos, ya como quieras. Soldamos. A todo el cuerpo lo vamos a llamar uno solo, ¿de acuerdo? Cuerpo total le llamamos, ¿no? O cuerpo del sistema, ¿no? Ya está, todo, ¿eh? Todo junto. Muy bien, entonces, si todo eso fuera un solo cuerpo, muchachos, ¿qué diríamos? Diríamos que aquí se encuentra la fuerza, ¿qué fuerza? Ah, la normal 1, mira, ¿ve? Ahí está la normal 1. Por aquí, ¿quién estaba, jóvenes? Ah, claro, normal 2, aquí está, ¿ve? Normal 2, o sea, esta. Ah, no, normal 3, ¿no? Normal 3, es la normal 3, la de ese pared. Por aquí, en el piso ya habría una normal total, ¿no? Una normal total, ¿de acuerdo, jóvenes? Y él tendría un peso. ¿Y cuál sería el peso? El peso sería peso de A más el peso de B. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Bueno, aquí sería normal 2, ¿no, jóvenes? Normal 2. Muy bien. Normal 2, ahí está. Entonces, ahora sí decimos, ¿no? La normal 1 de esa pared, este peso normal 2, y de aquí la normal 3. Por lo tanto, ¿qué decimos acá, jóvenes? Suma vertical, ¿no? N1 y N3 iguales. La normal 1 tiene que ser igual a la normal 3. Y la normal 2, ¿a qué es igual normal 2? Al peso de A más peso de B. ¿Qué nos ha enseñado? Nos ha enseñado lo siguiente, no te olvides, ¿ah? Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del sistema, eso significa que las fuerzas internas entre los dos ya no se dibujan. Repito, si estos dos lo pegamos, esta reacción ya no va a existir porque es una fuerza interna, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya no graficamos la reacción entre los cuerpos. Quedaría de la siguiente manera. ¿De acuerdo, jóvenes? A continuación vamos a ver un ejemplo más cómo también se realiza en sistema. Muy bien, chicos, continuamos con la segunda parte. Mira por acá. Ahora tenemos el segundo caso, ¿no? De esto de desarrollar el diagrama de cuerpo libre, ya sea individualmente o por sistema. Mira, a ver. Observa, tengo este siguiente ejercicio, ¿no? Tendremos por aquí ciertos valores, ciertos ángulos conocidos, etc. Pero mira, es un poquito más complicado, parece, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer por sistema. Préstame atención.
Vamos a encerrar todo esto como si fuera un solo bloque, como si lo estuviéramos congelando, ¿de acuerdo? Muy bien, lo vamos a congelar todo esto, mira, como ves acá, ¿sí? Toda esta zona, los dos bloques, lo congelamos, ¿de acuerdo? Y recuerda muy bien que la teoría que dice, las fuerzas internas ya no se grafican, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tengo aquí peso de A, peso de B, etc. ¿Ya? Entonces todo este sistema está ligado a qué fuerzas. Aquí hay una tensión, ¿no? Como podemos observar aquí, jóvenes, aquí habría una tensión, ¿verdad? Que vamos a llamar T1. Por este lado habría otra tensión, le vamos a denominar T2. T2. Y todo esto tiene un único peso, ¿no? Un único peso, que será el peso del bloque A más el peso del bloque B, ¿de acuerdo? Muy bien. No hay que olvidarnos sus ángulos, ¿no? Aquí vale alfa y este angulito vale beta, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Listo. Ahora, este bloque, único bloque, una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas. Con tres fuerzas, ¿qué podemos hacer? Un triángulo cerrado. Entonces, dibujamos T1, el peso y T2. Y nos damos cuenta de que sí es una figura geométrica cerrada, un triángulo cerrado, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a dibujar así de una manera arbitraria nada más las paralelas, ¿no? Las líneas horizontales. ¿Qué digo? Aquí hay un ángulo de alfa. ¿Quién hace? Hace la tensión T1 con la horizontal. T1 con la horizontal hace un ángulo alfa. Por aquí, la tensión T2 con la horizontal hace un ángulo beta, ¿eh? T2 con la horizontal hace un ángulo beta. Entonces, esto sería nuestro triángulo de fuerzas. Pero nosotros vamos a realizar el siguiente trazo. Escúchame, cuando lleguemos a esto, vamos a tener que usar los ángulos, ¿cierto? ¿Y cómo lo usaríamos? Fácil, profesor, ya apliqué la física, ahora voy a aplicar geometría. Voy a trazar la altura, como se hace normalmente en geometría, ¿cierto? Y ahora apliquemos paralelos, ¿no? La regla de la z. Ese angulito z vendría por aquí alfa, ¿no? Y el angulito beta por aquí vendría beta. Y ya está. Entonces, para el problema es más lógico que alfa, beta, por ahí van a ser, ¿qué cosa? Ángulos notables, ¿no? Entonces, con alfa y beta que ya son notables, ya se va a poder trabajar todo el triángulo para su respectiva solución. Muy bien, pero esto es siempre y cuando yo lo trabajo como sistema. ¿Qué pasaría, profesor, si yo lo quiero trabajar individualmente? Muy bien. En primer lugar, préstame atención. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Diagrama de cuerpo libre de... Aquí va a haber, ¿qué cosa, jóvenes? Peso de A, ¿cierto? Peso de A. Entonces, aquí habrá una tensión. Pero esa tensión debe compensar al peso. Así que esta tensión tiene que ser igual al peso de A. Muy bien. Luego, jóvenes, hagamos el diagrama de cuerpo libre de él. Entonces, por aquí, ¿quién estará, jóvenes? Ah, ya, tensión 1, profe, como lo hemos llamado. El profesor tiene que ser la misma tensión que él. Le llamamos peso de A, porque es el mismo, ¿no? Por aquí habrá una nueva tensión, ¿correcto? Una nueva tensión, le vamos a llamar T3. Y jóvenes, fíjense, ¿ven? Es esto. ¿De acuerdo? Por este lado, de la misma manera, ¿no? Aquí quién estará el peso de 3 o peso de B. Para compensar, simplemente esta tensión va a ser igual al peso de B. Ya hemos terminado de hacer el diagrama de cuerpo libre de ese bloque B. Ahora pasemos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este nudo, ¿no? Muy bien, entonces por aquí lo jalaría con ¿cuántos, jóvenes? Con la misma tensión, porque es el mismo cable, le llamamos peso de B, ¿no? Porque son idénticos. Muy bien. Por aquí hay una tensión que le estamos llamando tensión 2, mientras que aquí, jóvenes, acción y reacción, ¿no? Tensión 3. Muy bien. Y eso es lo que está acá, como se observa, ¿no? Con sus respectivos angulitos. Muy bien, jóvenes, habiendo hecho el diagrama de cuerpo libre del nudo 1, ahora tres fuerzas, entonces son triángulo. Peso, tensión 3
y tensión 1, ¿cierto? Muy bien, peso, tensión 3, tensión 1. Y vamos de todas maneras a acudir con los angulitos, ¿no? A ver, jóvenes, fíjate por acá. La regla es una vertical y el peso de B también es vertical. Puedo aplicar la regla de la Z, ¿no? La regla de la Z, como se puede observar, ¿ve? Z. Entonces, si eres ángulo teta, ¿cuánto valdrá él? Él valdrá un angulito teta, ¿cierto? Muy bien. Él valdrá un angulito teta. Y ese ángulo teta se encuentra acá. Alfa es tensión 1 horizontal. Tensión 1 con horizontal, alfa. Muy bien. Entonces, ese angulito alfa, ¿cómo lo introducimos en el triángulo? Simplemente trazamos una alturita, ¿no? Trazamos una altura y aplicamos la regla de la Z en paralelas, ¿no? Entonces, por aquí, alfa. Y ya nos vamos a imaginar que tanto alfa y tanto el ángulo teta van a ser ángulos notables, ¿cierto? Vamos a ver por acá. A ver, formamos con los tres vectores, formamos un triángulo cerrado. Muy bien, entonces, peso de B, tensión 2, tensión 3. No hemos variado las direcciones. Luego, jóvenes, a ver, profesor, tensión 3 con la vertical es teta. Tensión 3 con la vertical es un ángulo teta. Beta por aquí. ¿Quién es beta? Beta es un ángulo formado por tensión 2 con la horizontal. Mira, tensión 2 con la horizontal, ¿ve? Beta. Miren, profe, y si yo tengo un problema de esa manera, entonces te recomiendo de que traces por acá, ¿no? Líneas imaginarias, geométricas, de tal manera que aquí sea 90. Listo, muy bien. Debido a la regla de la Z, Z, ¿no? Beta por aquí, entonces todo este ángulo va a ser beta. Ah, claro. Muy bien, entonces ya que beta es un triángulo notable, nos imaginamos, porque el problema tiene que ser así, beta, ángulo notable, entonces puede trabajar en el triángulo rectángulo grande aquí, y teta también va a ser ángulo notable, entonces es un triángulo pequeño. Entonces, ya podemos usar de una manera correcta los ángulos en dicho problema, y haciendo un correcto diagrama de cuerpo libre. Y ojo, hagamos el diagrama de cuerpo libre por separado, o tal vez como sistema, dependiendo del ejercicio. Muy bien, chicos, empezamos con unos problemas de la práctica. Muy bien. A ver, el problema 1 me indicar verdadero B o falso F. Tenemos el siguiente esquema, me dice, se muestra un cilindro en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, marque verdadero B o falso F. Muy bien. Su diagrama de cuerpo libre contiene dos fuerzas, me indica. La reacción del piso inclinado es R en la dirección oblicua, como se muestra. La fuerza del cilindro sobre el resorte es F. A ver, vamos a ver. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, sería de la siguiente manera. Veamos. Tiene su propio peso. ¿Está bien? Tiene su propio peso. Listo. Ahora, y nosotros sabemos que el resorte está comprimido. Cuando el resorte está comprimido, entonces la fuerza del resorte es contraria, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por teoría, será así, ¿no? Fuerza, ¿de acuerdo? Y por aquí habría una reacción, ¿no? La reacción del piso, también llamada normal, que debe formar ¿cuánto? 90 grados. ¿Cuántas fuerzas, muchachos? 3. ¿Qué indica? Su diagrama de cuerpo libre contiene dos fuerzas. Falso. ¿De acuerdo? Falso. La reacción del piso inclinado es R. Correcto. En esa dirección. Correcto. La fuerza del cilindro sobre el resorte es F. A ver. Indica bien claro la fuerza del cilindro sobre el resorte. Esta fuerza es la fuerza del resorte sobre el cilindro. Mientras que esta fuerza, ¿no? Acción y reacción. Esta es la fuerza del cilindro sobre el resorte, ¿no? Entonces, repito, esta es la fuerza del resorte que le genera el cilindro, mientras que esta es la fuerza del cilindro que le genera el resorte. Por lo tanto, me indica que es para izquierda, es lo correcto, pero está indicado para derecha. Falso, ¿no? Falso. Muy bien. Problema número 2. Problema número 2. ¿Qué dice? El problema anterior, o sea, el problema que ya está resuelto, indica el cilindro es de 5 kilogramos. Si el cilindro es de 5 kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad que es 10, sería 50 newtons. Muy bien. Peso sería 50 newtons. Muy bien. Y la fuerza del resorte sobre el cilindro, ahí está. Fuerza del resorte sobre el cilindro
¿Sería cuánto? 120 newtons. Él valdría 120 newtons. ¿Qué me dice el problema? Me dice, determine la reacción del piso inclinado. Entonces, con estas tres fuerzas, chicos, ¿qué cosa vamos a generar? Un triángulo vectorial, ¿no? Peso, fuerza, normal. Ahí está, ¿ves? Triángulo secuencial. ¿Cuánto es el peso? 50. ¿Cuánto es la fuerza del resorte sobre el cilindro? 120. Y la normal, que es la oblicua, ¿no? La oblicua, en este caso, reacción. Y aquí también entonces le ponemos reacción, ¿no? Normal o reacción, listo. Por lo tanto, aplicando Pitágoras, jóvenes, ¿cuánto te valdría la reacción? 130 newtons, ¿no? Muy bien. Problema número 3. ¿Qué dice? Determina el módulo de la fuerza en A. Muy bien. ¿De acuerdo? En A, o sea, de la esfera A, sobre la pared. Muy bien. Determina el módulo de la fuerza de A sobre la pared. Muy bien. ¿Qué más dicen, muchachos? Las esferas interaccionan con una fuerza de módulo 40 newtons. Muy bien. A ver, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre solamente de esta esfera. Peso de la esfera, 32 newtons. Muy bien. Acá hay una normal que forma ¿cuánto? 90 grados. Que está formando 90 grados. Luego, aquí hay una fuerza de acción hacia abajo y reacción, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tengo 32 newtons. La normal dibujamos y la diagonal será ¿qué? 40 newtons. Ahí están las tres fuerzas que están formando un triángulo cerrado. Y simplemente lo que hacemos es un pequeño criterio, ¿no? Lo que hacemos es dividirlo entre ¿cuántos, jóvenes? Entre 8. Si lo dividimos entre 8 el triangulito, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos 5 entre 8, 4. Por triángulo pitagórico o notable, eso tendría que ser 3. Como se ha dividido entre 8, ahora volvemos a lo real, que sería por 8. Así que la normal tendría 24 newtons. Muy bien. Entonces esperemos que ahí se pueda estar entendiendo los problemas de la práctica. Problema número 5, chicos. A ver, dice, si la esfera homogénea de 16,8 kilogramos, si es 16,8 kilogramos, entonces lo multiplicamos por 10, así que tendríamos el peso, 168 newtons, ¿de acuerdo? Muy bien. Se encuentra en equilibrio. Determina el módulo de la reacción del plano inclinado sobre la esfera. Muy bien, jóvenes. A ver, entonces dibujamos la normal, ¿cierto? Tenemos el peso, tenemos la normal y la fuerza que nos dan desde un inicio. Con estas tres fuerzas, ¿qué cosa formamos, jóvenes? Un triángulo vectorial. Dibujo el peso, la fuerza y la normal. Muy bien. Ahora, geométricamente, trazamos las líneas imaginarias. Podemos ver por acá. Entonces, inmediatamente podemos descubrir que este ángulo, ¿cuánto te vale? Si es de 16, tendría que ser un ángulo de 74, ¿no? Porque deben ser complementos, ¿no? Así que 74. ¿Quién es 74, jóvenes? La normal con la horizontal. La normal con la horizontal, 74 grados. Muy bien. Inmediatamente, muchachos, entonces lo que hacemos es, a todo ese triángulo, lo voy a dividir entre 7. Entonces, si lo divido entre 7, 128, o 168 entre 7, es a 24. Acá, la séptima parte sería por acá, y de F, la séptima parte. Pero un triángulo notable de 16 grados y 74 grados, ¿cómo es? Relación de catetos. Es 7, 24, 25. Muy bien, entonces acá tiene que ir 7. 7, 24 que ya tiene, y aquí 25, ¿no? Muy bien. Estamos aplicando triángulos notables. Si aquí fue dividido entre 7, eso significa que el triángulo, ahora para volver a lo original, por 7. 25 por 7, 25 por 7, ¿cuánto valdría? La normal, 175. Y 7 por 7, la fuerza valdría 49 joules. Así de sencillo. Muy bien, jóvenes, continuando, problema número 7, dice, si el sistema se encuentra en equilibrio, determina el módulo de la fuerza entre las esferas. Si el resorte está deformado, 6 centímetros. No existe rozamiento. Muy bien. A ver, jóvenes, yo lo que tengo aquí ya es el diagrama de cuerpo libre de ambas esferas por separado. Veamos, mira por acá. En esta esfera estaba en contacto con ¿quién? Estaba en contacto con esta pared y con la otra esfera, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí existe una normal debido a esta pared.
entre estas dos fuerzas hay una acción y reacción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Peso, tenemos el peso, jóvenes, ahí está el peso. Eso es con respecto a la esfera que se encuentra arriba, ¿no? Vamos a ver ahora el análisis con la esfera que se encuentra abajo. Veamos, a ver, tenemos peso, ¿sí? Tenemos también, ¿qué cosa? La acción de la primera esfera. Tenemos la normal. Y aquí existe, jóvenes, ¿qué cosa? Un resorte, ¿no? A ver, ¿qué dice la teoría de la fuerza elástica? Que la fuerza elástica se comporta de una manera invertida a cómo se ha deformado, ¿cierto? Por ejemplo, si el resorte se estira, entonces jala. Si un resorte se comprime, entonces intenta, ¿qué cosa? Intenta volver a su estado original. Muy bien, ¿eso qué significa? Que aquí el resorte, al ser estirado, entonces está jalando, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, tenemos aquí el angulito, ¿de acuerdo? Hagamos ahora el diagrama de cuerpo libre de él, ya una vez realizado, ahora hacemos el triángulo de fuerzas. Decimos, fuerza elástica, movimiento de la fuerza elástica, la reacción, ¿de acuerdo? La fuerza de reacción, y entre estos dos vamos a restar, ¿de acuerdo? Pero si la fuerza de reacción se encuentra en esta dirección, la fuerza elástica en esta dirección, para que se complete un ciclo cerrado, entonces esta fuerza debe ser para arriba, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué para arriba? Porque estos dos son verticales. Estos dos vectores, al ser verticales, al restar, sigue siendo vertical. Muy bien, entonces, como yo necesito que sea para arriba, voy a restar normal 1 menos el peso. Muy bien. Ahora, fuerza elástica. Según la ley de Hooke, ¿qué nos dice? Fuerza elástica es igual a constante de elasticidad por la deformación. La constante de elasticidad, según el ejercicio, nos dice que vale ¿cuánto? Nos dice que vale 20 newton por centímetro. Al multiplicar 20 newton por centímetro por la deformación que indica el problema, que vale 6 centímetros, 20 newton por centímetro por 6 centímetros, 120 newtons. Así que la fuerza elástica te vale 120 newtons. Ahí está, la fuerza elástica vale 120 newtons. Ahora, trabajando el triángulo de 37, ¿no? Tenemos el rectángulo de 37, ya conociendo el cateto que vale 120, inmediatamente encuentro el valor de la hipotenusa, que valdría 150 newtons, el valor de la reacción. Muy bien, jóvenes, problema número 9. ¿Qué dice el problema número 9? Determine el módulo de la tensión en las cuerdas 1 y 2. Módulo de tensión en las cuerdas 1 y 2. Muy bien. Si el bloque de 3,2 kilogramos, está en equilibrio. Muy bien. Listo. Entonces, dibujemos aquí de esta manera. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos 32 newtons, ¿no? Porque peso es igual a masa por gravedad. Inmediatamente dibujamos aquí y dibujamos a la tensión. Pero tensión y peso deben ser iguales, así que esta tensión tendría que ser 32 newtons. Muy bien. Inmediatamente hacemos el análisis del diagrama de cuerpo libre de este nudo. Pues aquí hay una tensión, jóvenes, aquí hay una tensión, entonces le llamamos T2. Por aquí existe otra tensión, jóvenes, T1, y por aquí existe otra tensión, pero esta tensión ya lo conocemos, que vale ¿cuánto? 32, aquí 90 grados. Muy bien, entonces teniendo los tres vectores, dibujamos 32, T1 y T2, formando un triángulo rectángulo. Muy bien, entonces sabiendo que vale 32 ya, con el ángulo de 53 grados, encontramos T1 que vale 40 newtons y T2 que vale 24 newtons, así de sencillo, jóvenes. Sigamos, muchachos, con el problema ahora número 10. ¿Qué dice? La masa del bloque mostrado es de 12 kilogramos. Si es de 12 kilogramos, al multiplicarlo por la gravedad 10 sería 120 newtons, ¿no? Determina el módulo de la tensión en la cuerda que se sostiene si las superficies son lisas. Muy bien. Este bloque tiene su propio peso. Este bloque está en contacto con esa cuerda, por lo tanto, fuerza de tensión. Y aquí hay una fuerza de un piso, ¿no? De una superficie, por lo tanto, la fuerza normal, 90 grados. Muy bien, jóvenes, teniendo tres fuerzas, ¿qué se forma? Un triángulo vectorial. Recuerda que no podemos mover, ¿quién? No podemos mover las direcciones. Ahí está la tensión T, la normal N y el peso 120. ¿Con qué ángulo, jóvenes? Mira, ¿ve? Si eres 37, ¿en qué ángulo sería acá? 53 para que suene 90, ¿no?
Y si él es 53, inmediatamente ¿cuánto vale este ángulo? 53. Aquí está el 53, ¿ve? ¿Se observa? Muy bien, pues un ángulo de 53. Así que con la ayuda de la hipotenusa que vale 120 y el ángulo de 53 grados, encontramos que la normal sea 96 y la tensión sea 72 newtons. Así de sencillo. Problema número 13. ¿Qué nos indica el problema número 13, jóvenes? Dice lo siguiente. La esfera lisa se encuentra en equilibrio en la posición mostrada. Si la reacción en A vale 60 newtons, determine el peso de la esfera, ¿no? O la masa de la esfera. Muy bien. A ver, jóvenes. En A, la normal vale 60 newtons. Muy bien, dibujamos la normal, dibujamos su peso, y aquí hay otra fuerza normal. ¿Cuántos vectores, jóvenes? ¿Cuántos vectores? 3. Entonces, esas 3 vectores, esas 3 fuerzas deben formar un triángulo secuencial cerrado. Entonces, dibujamos el 60, dibujamos la normal, esa misma dirección, y dibujemos el peso. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos por acá. Ustedes saben muy bien que la normal, ¿qué ángulo forma con su superficie? 90 grados. Si eres 37, ¿qué ángulo debe ser él? 50 y 53, ¿cierto? 53. Así que si este ángulo es 53, este ángulo tiene que ser 53, porque es la normal con la horizontal. La normal con la horizontal. Muy bien. 60 es horizontal y el peso es vertical. Horizontal con vertical, 90 grados. Muy bien, así que tenemos el cateto que vale 60 y el ángulo de 53 para un triángulo rectángulo. Trabajando los triángulos notables, tenemos que el peso va a ser 80 newtons y la normal 100 newtons. Muchachos, pero si el peso es de 80 newtons, significa que la masa debe ser 8 kilogramos, ¿cierto? La masa tiene que ser 8 kilogramos para que el peso sea 80 newtons, porque el peso es igual a masa por gravedad. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, no se olviden que con 3 fuerzas debemos formar nuestro triángulo vectorial. Con 3 fuerzas, nuestro triángulo vectorial. Y además, una vez formados los triángulos vectoriales, debemos estar al tanto y conocer ya de memoria, ¿no?, con respecto a las propiedades que se cumplen con los triángulos rectángulos notables. Muy bien, jóvenes, continuamos. Problema número 15, que dice: determine el módulo de la fuerza elástica si la esfera de 3 kilogramos, ¿sí?, se encuentra en equilibrio. Muy bien. A ver, jóvenes, debido a la esfera, al intentar caer, el resorte se ha comprimido. Y recuerda, ¿cómo es el comportamiento de la fuerza elástica? Es contraria a su acción de longitud. Si se comprime, entonces la fuerza elástica quiere volver a su estado original, ¿no? ¿Cierto? Si la fuerza elástica se elonga, si el resorte se elonga, crece, entonces la fuerza elástica va a ser para querer volver a su estado original. Muy bien, entonces como se ha comprimido, fuerza elástica, 30 newtons, ¿no? Porque la masa es 3 kilogramos, lo tenemos que multiplicar por la gravedad que es 10, 30 newtons, y la normal, que tiene que formar 90 grados. Con 3 vectores, muchachos, tengo que formar mi triángulo de fuerzas. La normal, 30 newtons, que es el peso, y la fuerza elástica. ¿Para qué ángulo? 37 ángulo, ¿no? ¿Cierto, jóvenes? Muy bien. Entonces, ya conociendo el cateto de 30 newtons y el ángulo de 37, inmediatamente puedo conocer que la fuerza elástica te valdrá 50 newtons, y si deseo, también puedo dar como respuesta la normal, ¿no? La normal, ¿cuánto nos valdría, jóvenes? 40 newtons, ¿no? Por triángulo de 37 y 53. Muy bien. Muy bien, hasta ahí hemos resuelto los problemas de la práctica. Pasemos a los ejercicios de la autoevaluación. Problema número 10 de la autoevaluación. ¿Qué dice? La barra de 12 kilogramos es homogénea. Determine la reacción en la articulación. Muy bien, a ver, veamos, jóvenes. Me dice bien claro. Si la barra tiene 12 kilogramos de masa, entonces su peso es multiplicarlo por la gravedad, que es 10. Entonces, peso sería 120 newtons. Ahora, según el ejercicio, vemos que geométricamente el centro coincide con la articulación aquí arriba, ¿no? Según el ejercicio, ¿no? Se nota en el ejercicio. Muy bien, ¿qué más? En esta barra, tenemos aquí una cuerda, por lo tanto, fuerza de tensión. ¿Se acuerdan, jóvenes, ahora lo que el otro día hemos trabajado con respecto al teorema de las 3 fuerzas concurrentes? Sí. Profesor, el peso trabaja en esta línea de acción, ¿correcto? El peso, la tensión trabaja en esta línea. Así que el peso y la tensión se intersectan acá. Eso significa que la tercera fuerza debe ser concurrente. Así que dibujo la reacción y la reacción debe llegar a ese punto, ¿cierto? Muy bien. Listo. Ahora
trabajemos, jóvenes, la parte geométrica. Si la barra es horizontal y el peso es vertical, aquí es 90. Por dato, él es 45. Muy bien, entonces, ¿cuánto valdrá este angulito? Tiene que ser 45 grados. Lógicamente, para que sume 90. Ahora, nosotros nos recordamos, por geometría elemental, ¿no?, el teorema de la mediatriz. ¿Qué dice el teorema de la mediatriz? ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de un segmento formando 90 grados, ¿no? Muy bien. ¿Qué indica? Indica que cualquier punto de la mediatriz, cualquiera, al unir con los extremos, estos como son iguales. Muy bien. Entonces, esta línea del medio hace el comportamiento de mediatriz, ¿no? Porque está en el punto medio y formando 90 grados. Así que esta línea y esta línea son iguales en segmentos, ¿cierto? Por lo tanto, si los segmentos son iguales, es un triángulo isósceles. Así que este ángulo y este ángulo tendrán que ser iguales, 45 grados. Y como ya sabemos que aquí es 90, aquí tendrá que ser 45 grados. Muy bien, con la ayuda de la geometría hemos llegado a reconocer ángulos. Ahora pasamos a desarrollar el triángulo vectorial. ¿Qué digo? Dibujo el peso, ahí está. Dibujo la reacción, ahí está la reacción en esa dirección, ¿sí? Y la tensión, Pero la reacción y la tensión, mira, ¿ve? R y T, ¿qué ángulo forman? 90, 45 más 45, 90. R y T forman 90 grados. Muy bien. Ahora, el peso con R, aquí está. R con la horizontal, 45, ¿no? Entonces, este angulito que se encuentra por acá, ficticiamente, muchachos, ¿qué ángulo sería? 45, ¿no? Claro. ¿Quién sería entonces? R, acá está R con la vertical, 45. Aquí ve, R con la vertical, 45. Muy bien. Teniendo entonces la hipotenusa que vale 120, y es un triángulo rectángulo de 45 grados, entonces inmediatamente la tensión valdría 60 raíz de 2, así como la reacción valdría 60 raíz de 2. Muy bien, jóvenes, ahora pasamos a desarrollar el problema número 12 de la autoevaluación, que dice: en el sistema en equilibrio determina el módulo de la reacción que ejerce el plano inclinado sobre la esfera de 12 kilogramos. Muy bien. A ver, la esfera, si es de 12 kilogramos, entonces multiplicado por la gravedad, que es 10, 120 newtons, sería su peso. Profe, la esfera está afectada a una cuerda, entonces tensión. Profe, la esfera está apoyado a un piso inclinado liso. Muy bien, entonces fuerza normal. ¿Cuántas fuerzas tenemos, jóvenes? Tenemos 3 fuerzas, ¿no? 3. Muy bien, entonces dibujamos. Dibujamos el peso, 120, ¿no? La normal y la tensión. Deben formar un triángulo. Ahora vamos a ver la parte geométrica, ¿de acuerdo? Veamos por acá. A ver, sabemos que la normal forma 90 grados con la superficie, ¿cierto? Muy bien. Este ángulo de 53 es de dato. Por lo tanto, al hacer las proyecciones geométricas, este angulito tendría que ser 37, ¿no? Muy bien. Luego, a continuación, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto valdría todo este ángulo? A ver, profe, todo este ángulo debe valer 74. ¿Por qué tendría que valer 74? Profe, porque él es 16. 16 más 74 suman 90, dado que aquí es 90, ¿no? Por lo puesto por el vértice, ¿cierto? Muy bien, ¿de acuerdo? Sigamos por ahí, por favor. Ahora voy a trazar una línea horizontal imaginaria, solamente para la ayuda de los cálculos. A ver, si esta línea de rojo es horizontal y este piso es horizontal, entonces son paralelas. Puedo aplicar la regla de la Z, ¿no? Si él es 37, entonces este angulito tendría que ser 37. Correcto. ¿Qué más? Pero todo valía 74. Eso significa que esta porción también vale 37. Ahí está. Correcto, jóvenes. Entonces hemos dibujado peso, normal, tensión. Ahora, nosotros sabemos que esta línea de rojo es horizontal. Ahí está, horizontal, correcto. Pero el peso es vertical. Muy bien. Entonces, voy a trazar una línea horizontal que con el peso, que es vertical, es algo lógico que va a formar ¿cuánto? 90 grados, ¿no? ¿Cierto? Por geometría. Muy bien. Pero nosotros sabemos muy bien que la línea de rojo con la tensión horizontal con tensión es 37. Acá está verde. Horizontal con tensión es 37. También horizontal con la normal es 37. Horizontal con la normal es 37. Ahora pasemos, jóvenes, al estudio del
triángulo isósceles. En un triángulo isósceles poseemos dos lados iguales en longitud y dos medidas de ángulos iguales. Al momento, jóvenes, de trazar la altura, ¿no? Cuando se traza la altura en un triángulo isósceles, aquel cae en el punto medio, ¿de acuerdo? Y también aquí llegaría a ser bisectriz, por propiedad de geometría. Y eso es lo que vemos acá, ¿no? 37, 37, 90. Si yo deseo, profe, por acá puedo estar colocando el ángulo de 53, el ángulo de 53, porque debe sumar 90, ¿no? Debe sumar 90, etc. Pero en este triángulo isósceles de 53, 53, al trazar la altura va a caer en el punto medio. Entonces hacemos los cálculos geométricos. Si todo vale 120, tiene que ser 60, 60. Muy bien. Entonces, si es 60 con triángulo de 37, 53, encontramos que la tensión va a ser 100. Y aquí abajo, de la misma manera, la normal va a ser 100 newtons. Entonces, jóvenes, recomendación para poder aprender ya a este nivel los problemas de estática es simplemente conocer bien cómo es el comportamiento de la normal, ¿de acuerdo? La tensión, el peso. Luego también tenemos que conocer los dos teoremas, ¿no? El teorema de ¿qué? De las fuerzas paralelas, ¿no? De las tres fuerzas paralelas, y el teorema de las fuerzas concurrentes. Como también en algunos ejercicios posteriormente resolveremos, donde se tienen que resolver los problemas como sistema y como independientemente. Y además, como complemento, jóvenes, no te olvides que tienes que repasar, ¿no? Tus triángulos, rectángulos, notables con tu geometría elemental. Muy bien, jóvenes, hemos terminado este capítulo de estática, ¿no? Donde la práctica vas a resolver los problemas pares, ¿no? Los problemas faltantes, ¿ya? Los problemas que faltan, ¿no? Los problemas que faltan. Y con respecto, jóvenes, a la autoevaluación, van a resolver del 1 hasta el problema número 7. Del 1 al 7. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Por lo tanto, nos vemos en una próxima clase. Chao.